Nunca dispararás como nosotros. ¡Mira esa insignia de veterano! ¿Vas a llorar, chaval? ¿Eso es lo que va a pasar? ¿Vas a llorar porque no puedes acertarle al costado de un granero a 3 metros de distancia? La voz, fuerte y cargada de una arrogancia satisfecha y chirriante, cortó el rítmico pop 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 del campo de tiro. Venía del carril 4, de un hombre con complexión de maquinaria industrial, con un tatuaje tribal enrollándose alrededor de un bíceps más grueso que un poste de cerca. Él y sus 2 amigos, todos rapados y equipo táctico que parecía más caro que el coche en el que habían llegado, se reían. Su objetivo era el joven del carril 5, un chaval llamado Leo que no podía tener más de 19 años. Tenía los hombros hundidos, la cara enrojecida por una vergüenza tan intensa que era visible incluso desde el otro lado de la habitación. Desde su solitario carril al fondo del campo de tiro, William cayó bajo la clásica pistola desgastada que había estado limpiando. No dijo ni una palabra. Sus movimientos eran lentos, deliberados, la economía practicada de un hombre que hacía tiempo había aprendido que desperdiciar energía era un lastre. Sus ojos, del color de un cielo invernal, contemplaron la escena. Vio las costosas Glocks y los rifles personalizados en la fila 4. Vio la elegante ropa de marca que proclamaba la supuesta lealtad de su dueño a los Navy SEALs. Vio las manos temblorosas del joven en la fila 5 mientras intentaba recargar su Sig Sauer alquilada. Su tiempo alquilado en el campo de tiro se convertía de un prometedor pasatiempo de sábado en una humillación pública. La mirada de William se detuvo en el antagonista principal, el de la voz resonante y la sonrisa cruel. Vio la arrogancia, la confianza inmerecida de un hombre que confunde la destreza física con el carácter. William había visto hombres como él antes, en lugares mucho más ruidosos y peligrosos que estas instalaciones con aire acondicionado. Había visto lo que le sucedía cuando su bravuconería se ponía a prueba con algo real. Por ahora, simplemente observaba. Su quietud no era de acción. Era de evaluación. Era un escudo, inerte, esperando a ver si lo necesitaban. El joven Leo finalmente logró colocar el cargador. Sus manos torpes hicieron que la simple acción pareciera un rompecabezas complejo. Levantó la pistola, intentando apuntar a la diana de papel que ya estaba plagada de disparos perdidos, ninguno cerca del centro de masa. La voz del jefe de la foca retumbó de nuevo, esta vez para beneficio de todo el campo de tiro. Oye, R.O., ¿estás seguro de que este chico está a salvo? ¿Podría disparar a alguno de nosotros sin querer? O tal vez a sí mismo. Sus amigos aullaron de risa, dándole palmadas en la espalda. El oficial de tiro, un hombre de aspecto cansado con un polo rojo, lo miró, pero parecía reacio a intervenir con un grupo que gastaba mucho dinero e irradiaba un aura de confianza intocable. Leo se estremeció, su concentración se hizo añicos. Bajó el arma, la colocó con cuidado sobre el pequeño mostrador de su carril y se quedó mirándola, derrotado. Ese fue el momento, el punto de inflexión, un destello de algo, una decisión, cruzó la mirada serena de William. Dejó su pistola en el suelo. El pesado acero emitió un suave y sólido sonido contra la alfombra acolchada. Salió de su carril. Sus viejas botas de cuero no hicieron ruido sobre el suelo de cemento. No avanzó a grandes zancadas, no marchó, simplemente se movió, una presencia tranquila y discreta, hasta que estuvo justo detrás del joven. Leo pareció no notarlo al principio, demasiado absorto en su propia miseria. Las focas del carril contiguo guardaron silencio, observando a este anciano de vaqueros desgastados y camisa de franela descolorida acercarse al centro de su pequeño drama. ¿Puedo? La voz de William era baja, áspera por el desuso, pero tenía una extraña carga. Leo levantó la vista, sobresaltado. Vio a un hombre que podría haber sido su abuelo, con un rostro surcado por arrugas que denotaban largos años e hijos duros. No había juicio en sus ojos, solo una plácida bondad. Leo asintió, incapaz de hablar. William no miró los sellos, no reconoció su existencia.
Toda su atención estaba en el joven y la pistola sobre el mostrador. «Estás apretando», dijo en voz baja. «Anticipar el disparo nos pasa a todos. Estás pensando en la patada incluso antes de apretar el gatillo». Cogió la pistola, sus manos moviéndose con una gracia fluida que contrastaba marcadamente con su apariencia envejecida. Revisó la recámara, el cargador, sus movimientos un lenguaje silencioso de seguridad y respeto por la herramienta. No se trata de forzarlo, se trata de dejar que suceda. Como una sorpresa, le devolvió el arma a Leo. Alinea las miras. Inspira. Exhala la mitad y aguanta. Ahora no pienses en apretar el gatillo. Piensa en aplicar una presión lenta y constante. Apriétalo como si intentara sacar la última gota de agua de una esponja. Deja que el disparo te sorprenda. Leo, animado por esta inesperada isla de calma, tomó la pistola. Imitó las instrucciones del anciano. Inspira. Exhala la mitad. Aguanta. Se concentró en la mira frontal, desenfocando el objetivo tal como había leído en línea, pero parecía no poder dominarlo. Empezó a apretar. Desde el carril 4, la inevitable mueca de desprecio. «Oh, mira esto. El veterano le va a enseñar. ¿Cuál es tu especialidad, abuelo?» Dispararle a ardillas con una pistola de aire comprimido en los años 40. William no se giró. Mantuvo su cuerpo ligeramente inclinado, un escudo sutil pero definido entre Leo y la burla. Su voz permaneció tranquila, destinada solo al chico. Ignóralos. Solo eres tú y el objetivo. Nada más en el mundo importa ahora mismo. Leo apretó. El disparo seguía siendo una sorpresa, un fuerte crujido que lo hizo saltar, pero menos que antes. Miró hacia el campo de tiro. Había aparecido un nuevo agujero, justo en el borde del anillo interior negro del objetivo. Fue el mejor disparo que había hecho en todo el día. Una pequeña sonrisa temblorosa asomó a sus labios. «¿Ves?», dijo William, con un toque de calidez en su tono. «Tú puedes hacerlo». Solo necesitaba salir de su propia cabeza. Lo había logrado. Había absorbido el conflicto. Las focas ya no se reían de Leo. Su atención, completa, indivisa y furiosa, se había desviado. Estaba fija en el tranquilo anciano que se había atrevido a ignorarlas. «Oye, te estoy hablando a ti, anciano», espetó la foca líder, a la que sus amigos llamaban Trident. Salió de su carril, cruzando la línea amarilla que separaba los puestos de tiro de la pasarela. Se plantó frente a William, obligando al hombre mayor a mirarlo por fin. «¿Quién demonios te crees que eres, viniendo aquí e interrumpiendo nuestro entrenamiento?» William Caillou sostuvo su mirada. Su expresión plácida no cambió. Necesitaba un poco de ayuda. «Estás ofreciendo algo más». El rostro de Trident se ensombreció. «Somos SALS de la Marina, veterano. Creo que sabemos un par de cosas sobre tiro. Más que algún fósil que probablemente piensa que un mosquete es alta tecnología». Sus amigos rieron disimuladamente detrás de él, con la confianza reforzada por la agresividad de su líder. William simplemente se quedó allí, como una roca en la corriente de su desprecio. Dejó que los insultos lo inundaran. Era una elección. Leo, de pie detrás de él, observaba con los ojos muy abiertos. Nunca había visto a nadie enfrentarse a los matones de esa manera. Ni con puños ni gritos, sino con un silencio absoluto e inquietante. Estaba presenciando una forma de valentía que desconocía. Trident rodeó a William, mirándolo de arriba abajo con teatral desdén. «Mira a este tipo. Franela descolorida, botas gastadas. Déjame adivinar, conseguiste esa pistola en una venta de garaje. ¿Qué es eso? ¿Una 1911? Una reliquia. Igual que tú». Señaló su propia pistola de polímero de última generación, enfundada en su muslo. «Esto es lo que usan los verdaderos guerreros. Ligera, de alta capacidad, no una pesada pieza de acero que llevaba tu abuelo». La mirada de William se desvió hacia la pistola en la funda de Trident.
Luego volvió a su rostro. Un arma es una herramienta, dijo con voz serena. Lo único que importa es la mano que la empuña. La simple verdad de la afirmación pareció enfurecer aún más a Trident. Era un desprecio por su costoso equipo, por toda su estética de superioridad. ¡Ay, qué filósofos somos! Veamos qué puede hacer esa mano, viejo. ¿O estás demasiado ocupado repartiendo sabiduría popular como para disparar? William no mordió el anzuelo. Regresó a su carril, con la intención de recoger sus cosas. Había hecho lo que vino a hacer. Había protegido al chico, le había dado una pequeña victoria. El resto fue solo ruido. Pero Trident no había terminado. Se interpuso de nuevo frente a William, bloqueando el paso. No hemos terminado aquí. No me gusta que me falten al respeto, sobre todo por un don nadie fracasado que se divierte haciéndose el héroe en un campo de tiro público. La voz del hombre se hacía cada vez más fuerte, atrayendo la atención de los pocos clientes y del nervioso oficial de campo de tiro, que se acercaba lentamente al teléfono de su escritorio. Los insultos no paraban, una lluvia de burlas dirigidas a la edad de William, su tranquilidad, su aparente pobreza. Trident era un artista y tenía público. Habló de su propio y agotador entrenamiento, de B.U. de Slash, del infierno que había atravesado para ganarse el Trident que exhibía con tanto orgullo. Pintó a William como una reliquia, un obstáculo, un anciano débil que no entendía el mundo moderno de la guerra. Y a medida que la diatriba alcanzaba su clímax, mientras Trident se inclinaba, su voz un rugido gutural a escasos centímetros del rostro de William. La escena del campo de tiro se disolvió por un instante en la mente de William. El aire estéril del aire acondicionado fue reemplazado por el denso y húmedo hedor de un pantano selvático. El rítmico estallido de los cartuchos del .22 y del 9mm se convirtió en el ensordecedor estallido de los disparos de AK-47, demasiado cerca. El rostro arrogante del Seal se transformó en el rostro aterrorizado y manchado de barro de un radiotelegrafista de 19 años, de la misma edad que Leo, gritando en su auricular: «Están por todas partes, nos están invadiendo». En el recuerdo, un capitán William Cayow más joven no gritó, no entró en pánico. Puso una mano firme sobre el hombro del joven radiotelegrafista. Su voz atravesó el miedo del chico en el caos de la emboscada. «Respira, hijo. Da las coordenadas. Te las di, exactamente como te las di. Mírame. No nos están invadiendo. Estamos defendiendo la línea». El recuerdo, nítido y vívido como el día en que se forjó, duró solo un segundo. Pero fue suficiente. Era el crisol. Era la fuente de la calma que Trident confundió con debilidad. William regresó al presente, sus ojos grises tan firmes como en la jungla 40 años atrás. Este hombre ruidoso y furioso no era una amenaza. Era una molestia. Pero entonces la molestia cruzó la línea. Frustrado por la falta de reacción de William, Trident volvió su ira contra su objetivo original. «¿Sabes qué? Es tu culpa», le gruñó a Leo, quien se estremeció como si lo hubieran alcanzado. «Tú y tu patético tiro. Tú trajiste a este tipo aquí. Creo que debemos darte una lección sobre la etiqueta del campo de tiro». Dio un paso amenazador hacia el carril 5, sus amigos moviéndose con él, una jauría de depredadores acercándose. Eso fue todo. La amenaza ya no era verbal. Ya no estaba dirigida a él. Estaba dirigida al chico al que había elegido proteger. William supo, con una certeza que se le instaló en los huesos como un escalofrío invernal, que esto tenía que terminar. Ahora, no alzó la voz. No se movió para interceptarlo físicamente. Simplemente dijo: «Ya basta». Las palabras fueron silenciosas, pero tenían una autoridad que hizo que Trident se detuviera. Con una expresión de profundo, casi cansado arrepentimiento en el rostro, William retrocedió hacia la gastada bolsa de lona en su puesto. Metió la mano, pasó los cargadores de repuesto y la botella de aceite para armas y sacó su teléfono. Su pulgar se movió por la pantalla, escribiendo un breve y críptico mensaje a un único número no listado.
Era un código que le habían dado décadas atrás, un protocolo que jamás había usado. Esperaba irse a la tumba sin necesitarlo jamás. Lo hizo no para ganar, ni para demostrar nada, sino para calmar la tensión, para protegerse. Era un escudo de último recurso. Trident vio el teléfono y soltó una carcajada. ¿Qué haces pidiendo refuerzos? ¿A quién vas a llamar? ¿A la AARP? A tu enfermera para que venga a cambiarte el pañal. William envió el mensaje. Guardó el teléfono en su bolso y miró al hombre furioso que tenía delante. No dijo nada. No hacía falta. El protocolo estaba activo. La llamada se había hecho. En una habitación tranquila y segura, enterrada en las profundidades del extenso complejo del Pentágono, una pantalla que normalmente mostraba los movimientos globales de tropas y datos satelitales parpadeó en rojo. Apareció una sola línea de texto, recto y severo contra el fondo oscuro. Protocolo activado. Escudo. Coordenadas fijadas. 38.8719 grados N 77.0563 grados O. El joven teniente de la Marina que observaba el monitor sintió una punzada de frío en las venas. Le habían informado de ello. Todos los oficiales de guardia de este centro de mando lo habían hecho. Era un protocolo fantasma. Una reliquia de una época pasada. Una contingencia tan improbable que se consideraba un mito. Hasta entonces, se puso de pie de un salto, con el respaldo de su silla chirriante. Señor, le gritó al comandante en la sala de guardia. Señor, tenemos una activación de escudo. Repito, tenemos una activación de escudo. El comandante, un hombre con 20 años de servicio y un rostro que rara vez mostraba emociones, palideció. Corrió hacia la terminal, sus ojos confirmaron lo increíble. Escudo. ¿Está seguro? Confirmado, señor. La ubicación es una instalación civil en Arlington. La voz del comandante se volvió de acero. Aprovechó la línea segura de su escritorio, la que ofrecía una conexión directa y sin filtros con las altas esferas del ejército. Póngame con el secretario de la Marina. Me da igual si está reunido con Dios. Póngalo en esta línea. De vuelta en el campo de tiro, Trident se deleitaba con su aparente victoria. El anciano se había refugiado en su teléfono, una clara señal de debilidad en su mente. Era un cobarde, tal como creía. Infló el pecho y se volvió hacia sus amigos con una sonrisa triunfante. ¿Ven? No es más que un viejo triste. Mucho palabrería, nada de pelea. Luego volvió su atención a William, con la voz impregnada de condescendiente compasión. ¿A quién llamaste, abuelo? ¿A tu hija para que viniera a recogerlo? Ya pasó tu siesta. William no respondió. Simplemente permaneció de pie en su puesto, con las manos apoyadas en el mostrador, relajado. Estaba esperando. Sabía lo que se avecinaba, y saberlo no le trajo alegría, solo una profunda melancolía. Había deseado un día tranquilo, unas horas de paz con el familiar peso de su pistola en la mano. La primera señal fue un sutil cambio en el aire, una sirena distante pero que se acercaba rápidamente, distinta del ruido habitual de la ciudad. Era el lamento penetrante y autoritario de una escolta de seguridad. Luego se le unió otra. En 30 segundos, el sonido era ensordecedor, culminando en el chirrido de neumáticos en el estacionamiento exterior. A través del gran ventanal de la entrada del campo de tiro, todos podían verlo. 2 todoterrenos negros, de los que usan las agencias federales, y un sedán oscuro con matrículas del gobierno y luces intermitentes integradas en la parrilla. Las puertas se abrieron con disciplinada sincronía. Aparecieron hombres con elegantes trajes oscuros, con movimientos precisos y decididos. No eran policías, eran algo completamente distinto. El oficial del campo de tiro los miró boquiabierto. Los demás tiradores bajaron las armas, atraídos por el espectáculo. Trident y sus amigos dejaron de reír. Un nudo de confusión e inquietud comenzó a formarse en el estómago del jefe de la foca. Esto era demasiado
demasiado rápido, demasiado oficial. No podía tener nada que ver con el anciano. Tenía que ser una coincidencia. Una redada, tal vez. La puerta principal del campo de tiro se abrió de golpe. Un hombre con traje a medida, con un auricular en la oreja, entró y examinó la habitación. Su mirada pasó rápidamente de Trident a Leo, y se fijó en William. Asintió levemente, casi imperceptiblemente. Mantuvo la puerta abierta mientras entraba un segundo hombre. Este hombre no llevaba traje. Vestía el inmaculado uniforme de gala de un capitán de la Marina de los Estados Unidos, con el pecho cubierto de una brillante constelación de cintas y medallas. Era alto, de rasgos afilados, y tenía un aura de mando que hacía que la bravuconería de Trident pareciera la rabieta de un niño. Los ojos del capitán recorrieron la habitación, su mirada fría y analítica. Él también vio a William. Y entonces, en un instante que congeló el aire en toda la instalación, el capitán se dirigió directamente hacia el tranquilo anciano de la descolorida camisa de franela. Se detuvo exactamente a 1 metro de él, con la espalda erguida. Levantó la mano en un saludo tan brusco y perfecto que podría haber sido una ilustración de un manual militar. «Señor Caillou, señor». La voz del capitán era alta, formal y llena de un profundo respeto que dejó atónitos a todos los presentes. «Capitán Wayase, Comando de Guerra Especial Naval. Me dijeron que activó el protocolo de escudo. ¿Es segura la situación? Está herido». William devolvió el saludo con un lento y cansado asentimiento. «La situación es segura, capitán. No estoy herido. Lamento que sea necesario». Trident se quedó paralizado, con la mandíbula floja. Caillou. William Caillou. El nombre le traía un recuerdo lejano de su entrenamiento, una historia contada en voz baja y reverente por un antiguo instructor. Un fantasma. Una leyenda. El capitán mantuvo el saludo, con la mirada fija en William. «No hay que arrepentirse, señor. El protocolo existe por una razón». Entonces comenzó a hablar, su voz proyectada para que todos la oyeran, una reivindicación pública tan brutal como minuciosa. «Para quienes no lo sepan», anunció el capitán Wayase, recorriendo con la mirada a los 3 atónitos SALS, «están en presencia de William Caillou, Mach 5 SOH, Grupo de Estudios y Observación, Vietnam, indicativo Spectre, 5 Tours, condecorado con la Cruz de la Armada por sus acciones en Quezán, donde contuvo él solo a un pelotón de soldados regulares del EVN durante 6 horas, protegiendo la evacuación de su equipo herido». Trident sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Machu Besog, la legendaria unidad secreta de operaciones especiales precursora de los equipos modernos de nivel 1, hombres que escribieron el libro sobre la guerra no convencional. El capitán no había terminado. También ostenta 2 estrellas de plata, 3 estrellas de bronce al valor y 4 corazones púrpuras. Tras su servicio, el señor Caillou fue instructor principal en la granja, donde entrenó a la primera generación de agentes antiterroristas de la agencia. «La doctrina de puntería que ustedes, los hombres», dijo, dejando finalmente que su gélida mirada se posara directamente en Trident, «aprendieron en BUD/S». Escribió el primer borrador, en el reverso de una caja de raciones con un trozo de carbón. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el leve zumbido del sistema de ventilación. Los 3 autoproclamados maestros de la guerra parecían niños a los que habían pillado garabateando en la pared. El equipo caro, los tatuajes, la arrogancia, todo se evaporó, dejando solo una humillación cruda y expuesta. Leo, el joven al que William había defendido, miró fijamente al tranquilo anciano, mientras su mente luchaba por conectar la amable figura paternal con el poeta guerrero que describían. Ahora lo entendía. No lo había salvado un buen anciano. Lo había protegido una pieza viviente de la historia estadounidense. El capitán Wayase finalmente bajó el saludo militar. Dio un paso hacia Trident, su expresión pasando del respeto por William al desprecio puro y puro por el joven.
Vi el tridente en tu equipo al entrar, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido bajo y peligroso. Tienes el descaro de llevar ese símbolo de honor y luego usarlo para burlarte de un hombre que lo pagó antes de que nacieras. Trident intentó hablar, balbucear una disculpa, pero no le salían las palabras. Se ahogaba en su propia arrogancia. Eres una vergüenza para ese uniforme, continuó el capitán, con la voz cortante como una navaja. Tú y tus amigos me darán sus nombres y su unidad. Estarán en el primer transporte de regreso a Coronado, y les prometo que, para cuando termine con su oficial al mando, sus carreras de soldados disfrazados habrán terminado. Tendrán suerte si pasan el resto de su alistamiento descascarando la pintura de un destructor en Norfolk. No gritó. No le hacía falta. La silenciosa firmeza de sus palabras fue más devastadora que cualquier diatriba. Tras pronunciar la sentencia, les dio la espalda, desestimándolos por irrelevantes. Volvió a encarar a William, con un tono más suave. «Señor, ¿necesita algo?» William miró más allá del capitán, posándose en la multitud de espectadores, en el atónito oficial de tiro, y finalmente, en Leo. Negó con la cabeza lentamente. Entonces habló. Su voz transmitía la serena sabiduría de un hombre que había visto lo mejor y lo peor de la humanidad. El respeto, dijo William, sus palabras dirigidas a todos, no se trata de las medallas que llevas ni de las historias que puedes contar. No se trata de ser la voz más fuerte de la sala. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Leo. Se trata de cómo tratas a la gente cuando nadie te ve. Se trata de tener la fuerza para ser amable. Hizo un pequeño gesto tranquilizador con la cabeza al joven al que había protegido. Fue un gesto sencillo, pero transmitió un universo de significado. Fue una afirmación. Fue una aprobación. Y mientras permanecía allí, con el peso del momento asentándose a su alrededor, otro recuerdo afloró, breve y poderoso. No se trataba de una batalla, sino de sus consecuencias inmediatas. Era un joven marinero, de apenas 20 años, tendido en una camilla, con un trozo de metralla en la pierna. Un suboficial mayor, un hombre cuyo rostro ya no recordaba, pero cuyas acciones estaban grabadas en su alma, se había parado junto a él, usando su propio cuerpo para protegerlo de los escombros que salían volando de una explosión secundaria. El jefe lo miró, le guiñó un ojo y le dijo, «No te preocupes, chico. Yo soy el escudo. Tú eres la lanza. Prepárate para hacer tu parte». Fue en ese momento, bajo la protección de otro, que William Caillou comprendió su propio propósito. Había sido la lanza durante muchos años. Ahora era el escudo. Las consecuencias fueron rápidas e implacables. El capitán Wayase cumplió su palabra. Los 3 SEALs fueron escoltados fuera del recinto por los agentes federales, con rostros pálidos de incredulidad y terror. Su humillación pública fue solo el principio. Se inició una investigación oficial. La historia de su conducta contrastaba con la leyenda viviente de la que se habían burlado, extendida como un reguero de pólvora por la unida Comunidad de Guerra Especial Naval. Se convirtió en una advertencia, una lección de humildad enseñada a costa de 3 carreras. Trident, cuyo verdadero nombre resultó ser mucho menos impresionante que su apodo, fue disciplinado formalmente y reasignado a un trabajo de oficina de baja categoría, con el emblema de Trident despojado de su uniforme. Sus amigos corrieron destinos similares. Habían faltado al respeto a uno de los pilares de su propio templo y fueron expulsados por su sacrilegio. El campo de tiro volvió a su ritmo normal, pero las cosas eran diferentes. El oficial de tiro contó la historia a los nuevos miembros, una lección silenciosa sobre el hombre tranquilo que a veces venía los sábados. La leyenda de William Caillou había encontrado un nuevo hogar inesperado. Unos días después, William estaba sentado en su pequeña y ordenada casa, leyendo un libro, cuando sonó el timbre. Abrió y encontró a Leo, el joven del campo de tiro, de pie en su porche. El chico sostenía un sencillo pastel de café comprado. Parecía nervioso, pero su mirada era clara y firme.
Señor Caillou, señor, comenzó Leo con voz seria. Solo quería darle las gracias, no solo por todo lo que hizo, gesticuló vagamente, incapaz de articular adecuadamente la magnitud del evento, sino por lo de antes, por ser amable, por no hacerme sentir estúpido. William miró al joven, la sincera gratitud en su rostro, y una rara y pequeña sonrisa asomó a sus labios. Se llevó la palma. Pase, hijo, dijo, sosteniendo la puerta abierta. Me llamo William y de nada. Se sentaron en la tranquila sala de estar de William, rodeados de libros y fotografías de una vida plena. Leo habló de sus dificultades para confiar, de su esperanza de algún día unirse a la policía. William escuchó, sin ofrecer grandes pronunciamientos de sabiduría, sino pequeñas palabras prácticas de aliento. No hubo uniformes, ni saludos, ni espectáculo público. Fue solo una conversación tranquila entre dos hombres, uno viejo y otro joven. Esta, pensó William, era la verdadera recompensa. La reivindicación pública fue ruido, una consecuencia necesaria. La silenciosa gratitud de la persona a la que había protegido fue la señal. Misión cumplida, el escudo resistió. Si te inspiró la historia de valentía silenciosa de William, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este video y compartiéndolo con alguien que aprecie el verdadero valor. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias que honran a los héroes que caminan entre nosotros, a menudo invisibles.